con la periodista Idubina Hernández de Guatemala. A nombre del presidente, los copresidentes del centro, Luis Alberto Pérez Rangel y el doctor José Jaime Rivera, les doy la más cordial bienvenida. Los excuso a ellos porque no pueden estar esta tarde con nosotros. Pero es inmensa nuestra satisfacción de tener a Idubina aquí en Puerto Rico. En esta tarde vamos a estar en un conversatorio con Idubina Hernández, la joven que aparece a mano derecha aquí, y la doctora Beatriz Morales, que es la directora asociada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. El periodismo es uno de los trabajos más difíciles de ejercer actualmente en el mundo. Es un trabajo precioso, un trabajo interesante, es un trabajo que uno realmente lo hace con mucha pasión y amor, pero igualmente es un trabajo sumamente difícil y extremadamente riesgoso en algunos países del mundo, especialmente en Guatemala. Lo iremos a Idubina a hablar sobre las situaciones allá. En un comunicado de prensa que dio a conocer la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, este viernes, se da una alerta sobre el creciente clima de agresiones a los periodistas. Es tan grave ya la situación que va a ser uno de los temas grandes que va a discutir la CIP próximamente en Quito, Ecuador. En esa discusión estará también las agresiones a la prensa en Puerto Rico, que como ustedes saben ocurrieron el 10 de febrero, cuando un grupo de periodistas fue rociado con gas de pimienta, ¿verdad? Nosotros, las organizaciones de prensa y el centro, estamos detrás de que se haga una investigación profunda de los hechos y que se definen responsabilidades. La última publicación del Comité para la Protección de Periodistas informa que 47 periodistas fueron asesinados en este año. 90% de estos crímenes han permanecido impunes y 3/4 partes de estos 47 periodistas fueron asesinados para acallarlos o castigarlos por su labor. El país más peligroso para ejercer el periodismo es Irak. En Irak hubo 22 muertes en el 2005 y desde el inicio de la guerra, en marzo de 2003 hasta diciembre de 2004, han muerto 60 periodistas. Así que con estas observaciones sobre lo riesgoso que es ejercer el periodismo en esta época y en épocas anteriores también, les dejo con Beatriz y con Idubina y espero que todos disfrutemos y aprendamos mucho en esta tarde. Buenas tardes a todos. Muy contenta de estar aquí en esta institución hermana, el Sagrado Corazón. Somos amigos, ¿no? Quiero agradecerle al Centro de Libertad de Prensa y a la profesora y periodista Elga Serrano, colega, la oportunidad que me ha dado para estar con ustedes esta tarde. Para mí es un honor, es un privilegio. Y yo digo que es un honor y un privilegio el estar aquí y compartir con nuestra hermana Idubina Hernández, porque así la consideramos. Y no son palabras vacuas, ni son formalismos sociales, ni son maneras de portarnos bien. Yo tuve la oportunidad de conocer a Idubina hace un par de noches y me trajo a la memoria un recuerdo que hacía un poco de tiempo lo tenía escondidito ahí en el corazón, y fue una experiencia que yo tuve en su patria. Me encontraba en Estados Unidos y les pido en ese espíritu de Cuaresma que me permitan contarle esta experiencia y esta vivencia mía, porque yo sé que todos han venido a escuchar a Idubina, y le pedí permiso a ella y ella me lo concedió. Era profesora de la Universidad de Virginia cuando la universidad me concedió una beca para ir a hacer un trabajo de investigación en Centroamérica. Mi destino final era Guatemala, mi destino inicial fue Costa Rica, y entre medio de esas dos naciones, una nación dolida, herida como Nicaragua. Recuerdo que iba con la intención de búsqueda de la inocencia, porque pese a que dictaba cátedra en la Facultad de Estudios Internacionales en aquella época,
Las cosas de los libros parecen a veces muy hermosas, o por lo menos son un conocimiento que vemos a la distancia. Cuando llegué a Costa Rica tuve la oportunidad de conocer a una gran escritora, a una mujer de estado, Carmen Naranjo, y en sus cursos de literatura espero que hayan podido leer su obra. Le comenté a Carmen que me dirigía hacia Guatemala y Carmen Naranjo me dijo: si vas a Guatemala te voy a regalar algo que tengo en mis manos. Eso fue en los años más o menos del 89 al 90. No recuerdo exactamente la fecha porque ya la edad me traiciona los recuerdos, pero jamás se me olvida que estaba sentada en casa de Carmen Naranjo y me regaló un libro muy pequeño en tamaño, pero inmenso en historia. Y el título del poemario se llamaba Y me vistieron de luto. Mi primera impresión fue porque creía que era un libro de Carmen Naranjo y me dice: no, este es un libro de una mujer que está en Costa Rica y acaba de perder seres queridos, y si vas para Guatemala no vas a poder tener ese libro en ningún sitio que no sea tu cuerpo, así que lo vas a tener que cuidar con tu propio cuerpo porque había sido censurado en Guatemala. Me dirigí a Guatemala vía Nicaragua. De Nicaragua tuve que salir un poco antes porque había una amenaza algo fuerte, así que me dijeron con antelación que debía irme. Llego a Guatemala con la búsqueda de otra persona que me habían sugerido y que me alegré mucho cuando le pregunté a Iduvina por ella, Ninette González, una mujer que ella puede hablar mucho de ella porque es una mujer que da esperanza, una mujer de coraje y de dedicación y de sacrificio. Así que cuando llego a Guatemala tenía ese libro, pero también tenía la encomienda de que debía entrevistar a Ninette González. Yo no sabía quién era Ninette, a mí me habían dicho que era una persona que estaba trabajando por los derechos humanos. Lo que no conocía era la historia dolorosa de Ninette, que era la historia repetida no solamente en Guatemala, sino en otras naciones como El Salvador. Ya conocemos la historia de esas venas abiertas y desgarradas de la América Latina. Digo América Latina, pero hay venas abiertas y desgarradas en otras partes de esta geografía planetaria, que es la palabra clave ahora. Así que cuando intenté entrevistar a Ninette, se me presentaron varias dificultades porque estaba en este hotel tratando de localizar a Ninette y llamaba este teléfono que me habían dado en Estados Unidos un colega, y parecía que era imposible conseguir a Ninette porque ella estaba trabajando de manera clandestina en aquella época. Me concedió la entrevista gracias a mi origen patrio, era puertorriqueña, y segundo que era mujer, y tuve la suerte de entrevistarla. Cuando llegué a donde Ninette a entrevistarla, esperé varias horas porque ella pasaba cerca a mí, yo nunca me la imaginé, porque ella era superior a Napoleón, por supuesto, pero Napoleón decía que a los seres humanos se les medía a los hombres, de la frente hacia arriba. A Ninette hay que medirla del corazón hacia arriba, así que la estatura de Ninette era mucho mayor. Y cuando entrevisté a Ninette, cuando estoy ahí 2 horas esperando y veía que pasaban frente a mí, nadie me atendía. Lo único que yo vi y observé fue personas que entraban a ese espacio llorando y algunas personas que estaban en el proceso de intérpretes de estas personas que lloraban. Y llegué ahí de una manera muy extraña porque me dijeron de esa organización que me iban a enviar un auto. Así que cuando ella se acercó a mí me dicen que me quieres entrevistar, me quieres ver. Y yo dije, sí, si usted me lo concede, y se presentó. Y lo próximo que me dijo: si ves ese cráter que está ahí, hace un mes que tiraron una bomba aquí, de ahora en adelante tu vida peligra. Así que tienes todo el derecho ahora de irte, si quieres irte ahora. Y de nuevo la inocencia es atrevida y me quedé y tuve el privilegio de entrevistarla. Cuando estoy en el proceso de entrevista y me está enseñando unas fotos que jamás olvido, porque una de las cosas que me enseñó eran fotos de fosas comunes. Yo le dije, me preguntó cómo yo había llegado a ella. Yo decía 2 vías: un colega que trató de entrevistarla a usted y no pudo, y segundo, un poemario que me dijeron que debería venir aquí. Y cuando yo le enseñé el poemario,
me indicó que debía mirar a la pared un afiche, un póster en Spanglish. Ese póster, ese afiche tenía la imagen de una mujer y era precisamente el poemario que había sido dedicado a esta mujer porque había sido asesinada y había sufrido en aquella época, la diosa Ninette, que me contaron unas cosas terribles de lo que ocurrió en su vida porque la muchacha había perdido también a su hijo y a un hermano. Y ese era el origen de ese poemario y me vistieron de luto. Así que cuando regreso al hotel y estoy a punto de terminar la anécdota, la he hecho breve, pero la experiencia es inmensa. Cuando regreso al hotel, después que terminé la entrevista y llego a mi habitación, de momento suena el teléfono y contesto y me dice una voz que me llama por mi nombre. Me decía que si me gustaba mucho Guatemala porque teníamos un regalo para mí abajo en el hotel, en el recibidor. Yo les decía que me gustaba mucho Guatemala y se supone que era un libro que me iban a regalar, pero engancha a la persona. No pasa más de un minuto, me vuelven a llamar y me preguntan si yo soy de Nicaragua. Digo que no, que soy de Puerto Rico, pero me dice hace 2 días que llegaste de Nicaragua. Vuelven a enganchar el teléfono. Al enganchar el teléfono ya comienzo yo a preguntarme por qué estas llamadas. Cuando me llaman cuando en ese interín se me ocurre llamar a mi hijo en Estados Unidos y le dije, yo regreso el 4 de julio, si Dios lo permite, a Estados Unidos. Si yo no regreso el 4 de julio, tú ya vas al Departamento de Estado y dices que algo raro ha pasado con tu mamá. Porque en aquellos momentos, hacía menos de un mes que habían decapitado a un norteamericano que estaba de visita en Guatemala. Así que cuando engancho el teléfono, vuelve la llamada y me dicen, ¿cómo está Manuel en Miami? Y Manuel era el nombre de mi hijo. Y yo le digo, muy bien, porque es un niño maravilloso. Engancharon. Yo les confieso que no hay manera de que una pueda entender el estado de miedo, de terror y de horror que se va formando en el espíritu, en la psiquis y en el alma de un ser humano que tiene que sentir en todo momento, porque yo me quedé después unos días en Guatemala, si la persona que me miraba tenía intención de hacerme algún daño, si la persona con la que yo hablaba estaba buscando información, si la persona con la que yo comía, con la que yo viajaba, si algo iba a pasar. Y esos fueron unos días. Ustedes se pueden imaginar, si para mí fueron unos días, y yo recuerdo que pensaba que quería salir de allí. Ahora, ¿qué pasaba con los que no podían salir? Los que no tenían voz. Y ese sentido de culpa que desarrollamos, los que dejamos atrás el dolor, el hambre, la necesidad, la persecución, la violación de los derechos humanos, la desaparición de personas inocentes, la lucha de esa falta de justicia. Dicen que no justice, no peace. Pues no puede haber justicia, pues no puede haber paz. Así que cuando yo partí de Guatemala me llevé la impresión de un país majestuosamente hermoso y parecía como si allí no estuviese pasando nada, todo andaba bien. El cielo era hermoso, las montañas, la gente, todo parecía fluir como si nada estuviese pasando, pero yo sí lo sabía. Y yo recuerdo que lo único que me pidió Ninette cuando yo fui, que ella es una de las fundadoras del grupo de apoyo mutuo GAM, fue cuando vuelvas a Estados Unidos, lo único que yo quiero que tú hagas es que digas lo que pasa aquí. Jamás me pidió absolutamente nada más. Que le des voz a los que no tienen voz aquí. Eso fue el único requisito. Y cuando llegamos a Estados Unidos, inclusive trabajamos no solamente en el proceso de informar, sino que uno de mis colegas trabajó en una obra de teatro, hicimos montaje. Las cosas se expresan de diferente manera. Así que ese vínculo que yo tengo con